Buenas tardes, chicas, muchachos. Vamos a dar inicio entonces con la primera clase concerniente a los contenidos propiamente dichos del texto que vamos a ir siguiendo durante este curso, Las aventuras del conocimiento matemático de Klimovsky y Boido. Les había dejado para que lean la introducción, el prólogo de Gladys Palau, la pequeña sección de Guillermo Boido sobre la socialización del conocimiento científico y de la matemática en particular, y el capítulo 1, donde se da una serie de discusiones de tipo general sobre la naturaleza del conocimiento matemático. Además de ese capítulo 1, que ustedes ya deben haber leído, supongo, el porqué de este libro se titula, vamos a hacer algunos comentarios introductorios para que, acompañen un poco la lectura durante esta semana que viene del capítulo 2, las concepciones de la matemática en el mundo antiguo. El porqué de este libro está la discusión, son varias discusiones, pero entre ellas la de si la matemática es la reina o madre de todas las ciencias, o si es la sirvienta, o si es un poco de ambas cosas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la sirvienta de toda la ciencia, lo que queremos decir es que la matemática está al servicio de muchas otras disciplinas, en particular dotando a otras disciplinas de un lenguaje riguroso basado en reglas muy estrictas y de característica formal, es decir, vacío de un contenido específico relativo a cada área, a cada disciplina, y dota también de estrategias metodológicas. Entonces, sí, se ve en disciplinas ya muy tempranamente, como fue el caso de la física, pero también de la biología, la geología, en las ciencias sociales también, el uso de métodos estadísticos. En sus orígenes más remotos, por supuesto estuvo muy ligada a la astronomía, lo sigue estando. Es decir, sí, está, al servicio de otras disciplinas. También hay una cierta autonomía en la matemática, es decir, el matemático en gran medida hace matemática por la matemática misma. Los objetos de la matemática son propios de la matemática con independencia de si pueden llegar a tener alguna aplicación a otra disciplina o no, y muchas veces se siguen criterios de tipo estético para estimulando y guiando las búsquedas del matemático, de manera que no habría una preocupación por contribuir o servir al estudio de la realidad, ¿sí? En ese caso la matemática se vincula incluso un poco hasta con lo lúdico, ¿no? Con el hacer matemática por el placer de simplemente jugar con los símbolos, ¿no? Y ver a dónde llegamos con eso, esa abstracción matemática. Pero también hay posiciones fuertemente metafísicas de la matemática, como es el caso ante todo en este primer recorrido que estamos haciendo
de Pitágoras, ¿no? Donde aparece la matemática como la realidad última, ¿no? Como que toda la realidad en última instancia se puede reducir a la realidad del número, por ejemplo. Posiciones como esas han sido recreadas a lo largo de la historia, ayornadas, si se quiere, también por muchos otros matemáticos. Se me viene ahora mismo el caso de Kepler o de Galileo, bien, donde, bueno, en el caso de Galileo se habla que el lenguaje, la naturaleza está escrita en lenguaje matemático, ¿no? Ahí hay una raíz pitagórica en ese dicho. En ese caso, bueno, sí, podemos pensar en la matemática como la reina, si se quiere, ¿no? Un poco esos son temas amplios de discusión en filosofía. Luego ya acota un poco la discusión al problema de la fundamentación del conocimiento matemático. Un poco entiende que la epistemología, de hecho, es, para Klimovsky, lidiar con el problema de la legitimación del conocimiento en general, ¿sí? Cuando hablamos de una epistemología general, y una epistemología de la matemática con la legitimación del conocimiento matemático. Por eso le interesa tanto tratar el problema de los fundamentos, ¿sí? Esto en el libro tiene algunos pasajes muy claros. Aquí, por ejemplo, en la página 27, ¿no? Bien. Cuando los matemáticos se vieron obligados a fundamentar su disciplina, hicieron su irrupción las cuestiones filosóficas inherentes a la naturaleza de la misma y en particular a las características del conocimiento que ofrece. Dicho de otro modo, fundamentar la matemática pone en evidencia la consideración de importantes problemas filosóficos a propósito de ella. Y como ha ocurrido habitualmente en la historia de la filosofía, las respuestas que se han ofrecido son divergentes. Por ello tendremos que analizar las diversas controversias suscitadas en torno de la noción de conocimiento matemático, en qué consiste, acerca de qué trata, cómo se puede acceder a él, cómo se lo puede justificar, bien, de qué manera se lo puede ampliar. Entonces, un poco el recorrido histórico que hace el libro no es tanto por adoptar una mirada histórica del conocimiento matemático, ni pretende ser en absoluto un libro de historia de la matemática, sino trata más o menos de ir hilvanando una serie de problemas desde la matemática más remota, en la Mesopotamia y en Egipto, una serie de problemas que desembocan en lo que fue a fines del siglo XIX el problema de la fundamentación del conocimiento matemático. Y ese es precisamente el propósito de este libro, o al menos el propósito más específico. Quizás hay otros también, pero es el que atraviesa todo el libro, ¿no? A medida que va tratando el tema, va remitiendo 4 preguntas, ¿sí?, que se tornan fundamentales, que son las siguientes: ¿de qué hablan las proposiciones de la matemática? ¿Por qué creer en tales proposiciones? ¿Cómo se investiga en matemáticas? ¿Y cuál es la relación entre matemática y realidad? Entonces, un poco esto, bueno, lo van a encontrar ustedes cuando empieza el segundo capítulo, aquí, preguntas 1-4. Un poco la primera pregunta está orientada a problemas de naturaleza ontológica, ¿sí? Es decir, la ontología tiene que ver con cuáles son las entidades que estudia la matemática. Una proposición es una estructura en realidad de sujeto predicado. En la matemática es una propia
Muchas veces se habla de proposiciones de la misma manera que se habla de problemas, involucran determinadas entidades y un poco, bueno, ¿de qué entidad estamos hablando? ¿Sí? Es lo que se plantea en la primera pregunta. ¿Por qué creer en estas entidades? Es decir, debemos dar razones y tener una creencia justificada. Con lo cual estamos ya en un problema de tipo epistemológico, en el sentido que aclaramos antes, de la legitimación del conocimiento matemático. ¿Cómo se investiga en matemáticas? Bueno, también concierne a la epistemología, la creatividad y el desarrollo y la ampliación del conocimiento matemático. En este caso involucra, ¿sí?, la cuestión de los métodos que se utilizan. Y finalmente, ¿cuál es la relación entre la matemática y la realidad? Bueno, es una pregunta con un sesgo filosófico, que es un poco también lo que se plantea al principio del libro, ¿no? Para tratar de introducir al lector en temas de epistemología de las matemáticas. Y luego empieza, digamos, con una revisión de la primera parte de las concepciones de la matemática en el mundo antiguo. Hay dos partes. Acá vamos simplemente a decir algo de la primera parte, que es lo relativo al capítulo 2, la Mesopotamia, Egipto, y un segundo bloque podemos considerar ahora, todo dentro del capítulo 2, aclaro, Tales, Pitágoras y Platón. Este mapa, un poco para que se ubiquen en el espacio, en el tiempo, como les dije, son varios siglos antes de Cristo. Tampoco hay registros completamente precisos, es todo un periodo entre el siglo XII y el siglo X antes de Cristo. La Mesopotamia estaría, ¿no?, acá entre el río, la confluencia del río Tigris y el Éufrates. Más a su izquierda está, bueno, Egipto. Ya aquí está el Mediterráneo. Es lo que actualmente en esta zona, bueno, es Turquía, Armenia, bien, Irán, Egipto, toda esa área. Más o menos como para que tengan una idea. Este es, bueno, es uno de los documentos más importantes de la antigüedad, el Papiro Rin de Amés, que, como dice el autor, quizás sea, seguramente son todos temas debatibles, como el primer registro de un nombre propio, es decir, de un matemático en la historia. Estamos en el siglo XII a.C. Da algunos detalles libros de qué resultados obtuvieron. Cuando ustedes lean van a ir siguiendo también ese hecho, ¿no?, matemático, estrictamente hablando, a qué resultados arribaron. Un poco lo que va a ir señalando es que está muy basado en procedimientos y algoritmos. Todavía no hay algo que le interese mucho a este autor, que es alguna noción de demostración. El autor, por eso mismo, quizás atribuye a estas culturas matemáticas de la Mesopotamia y de Egipto lo que llama un empirismo primitivo, ¿sí? ¿Qué vendría a ser un empirismo primitivo? Bueno, primero la palabra empírico yo no sé si estoy en condiciones de definirla con precisión, porque en un diccionario filosófico pueden tener muchas páginas definiendo el término, pero por lo pronto remite a experiencia, a conocer por medio de la experiencia
Bien, y eso un poco es lo que marcaría cuestiones de tipo las respuestas a esas 4 preguntas de las que hablé antes, ¿no? ¿Qué tipo de objetos estudia? ¿Cómo los estudia? Bueno, aquí el punto de partida es la realidad tal como se presenta en el sentido común. Porque de hecho un poco el conjunto de problemas que abordan estas culturas mesopotámicas y de Egipto, según como lo trata Klimovsky, estos son temas altamente complejos y con un nivel de especialización muy grande hoy en día. Este libro, lo vuelvo a decir, no pretende profundizar tanto en la historia de la matemática, pero un poco lo que voy a decir es que está basado en preocupaciones o problemas cuyo disparador es la propia realidad y la vida social, ¿no? Entonces es la matemática anclada en resolver problemas que tienen que ver con el intercambio de productos, ¿sí? de bienes, con una geometría que busca el trazado, resolver problemas para delimitar terrenos, superficies, etcétera, ¿no? Esas necesidades prácticas, parece que cuando crecía el río Nilo borraba todas las divisiones en esos territorios y había que de vuelta hacer esos trazados. Y de a poco, bueno, el desarrollo de la matemática estaría ligado a ese tipo de situaciones. Y los propios objetos de la matemática eran los objetos de la realidad. No tenían como un concepto abstracto de número, eran determinados objetos. Y así. Luego pasa a Tales. Por alguna razón yo pensé que lo había corregido y quedó Teles. Sepan disculpar ahí el typo. Este mapita es interesante también para que nos ubiquemos en esa zona, que hoy parecen distancias tan chicas, pero bueno, era un poco también todo el territorio que iba ganando en su momento el Imperio griego. El caso de Tales es de Mileto. Miren, acá abajo está Mileto, ¿sí? El mismo lugar donde era Anaximandro, Anaxímenes, son grandes nombres en la historia de la filosofía presocrática. Bien, acá al frente está Atenas, esto lo conocemos hoy como Grecia. Todo esto se extendía hasta el sur de Italia, ¿sí? Acá está Elea, Zenón de Elea, Parménides, también son nombres muy importantes. Bueno, me parece interesante un poco ubicarlos geográficamente. Tal, estamos hablando del siglo, acá parece corregido, del siglo VI a.C., ¿sí? Entre el siglo VII, de hecho, y siglo VI. Entonces, aquí ya empieza también el punto de partida, si se quiere, es la realidad. Un hecho que se destaca son los viajes de Tales y de todo ese de todos los, en realidad, los filósofos y científicos griegos al cercano oriente, ¿no? El intercambio de conocimiento, eso que habla Boido al principio, ¿no? De la socialización de la ciencia. Bueno, un poco también eso es interesante. La matemática esa que se considera excelsa del mundo griego no deja de ser una evolución de la matemática como se venía desarrollando en otras zonas del mundo, y todo en última instancia es fruto del intercambio, ¿sí? Entonces aparece esta noción de punto, pero ya no ligada como podía ser antes a un objeto pequeño, si se quiere, sino parece ya un cierto grado de idealización de la realidad, de un objeto llevado al límite de su pequeñez, concebir ese límite, que ya no es algo directamente observable, y empezar a entender que el punto es eso. Entonces aquí empieza ya, según Klimovsky,
un camino de la abstracción, bien, matemática. Acá tenemos, bueno, una formulación del teorema que se le atribuye, aunque tampoco son cosas fácilmente confirmables. El postulado de las paralelas, ¿no? Si tres o más paralelas son cortadas por dos transversales, la razón de los segmentos determinados en una de ellas es igual a la razón de los segmentos correspondientes de la otra. Esto con lo que jugó tanto como para hacer un corte y yo tomar un poco de agua. ¿Recuerdan Lelutier? Bueno, acá está el teorema de Tales por Lelutier. Si tres o más paralelas, 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 son cortadas por dos transversales, son cortadas por dos transversales, si tres o más paralelas, si tres o más paralelas, son cortadas dos segmentos de una de estas, dos segmentos cualesquiera, dos segmentos de una de estas son proporcionales a los segmentos correspondientes de la otra hipótesis. A paralela B, B paralela C, A paralela B, paralela C, paralela D. Pesa PQ, mesa NT, pesa PQ como MN, NT. A paralela B, B paralela C, pesa PQ como MN, NT. La bisectriz yo trazaré, Y a cuatro planos intersectaré. una igualdad yo encontraré, B más PQ es igual a ST. usaré la hipotenusa, Ay, no te compliques, nadie la usa. trazaré pues un cateto, Yo no me meto. triángulo, tetrágono, pentágono, hexágono, heptágono, octógono, son todos polígonos, seno, coseno, tangente y secante, y largo, secante, y largo, tangente. Tales de Mileto, tales de Mileto, tales de Mileto, tales de Mileto. ¿Qué es lo que queríamos demostrar? ¿Qué es lo que queríamos demostrar? Bueno, fue un recreo para mí. Entonces, en el texto, ustedes van a ir identificando un poco las discusiones que les estoy comentando sobre Tales. Bien, acá habla en la página, bueno, cuando inician en la página 35 de los viajes de Tales a la Mesopotamia. Y aquí explica en la página
37, un poco esto que les mencionaba de la idea límite, ¿sí? La idea de punto, por ejemplo. Piensa que es un heredero todavía Tales de concepciones epistemológicas de los egipcios, pero aquí hay que hacer, dice, una distinción, dice Klimovsky, pues al parecer fue el primero que añadió a los aspectos empíricos de la geometría otro de carácter teórico, concibió la noción de punto como idea límite. Esto significa que si tomamos volúmenes cada vez más pequeños en todas sus posibles dimensiones, ancho, largo y altura, las figuras tienden no a la nada, sino a algo especialmente pequeño, el punto geométrico. Bien, era un poco lo que les comentaba antes. Eso en cuanto a Tales. En cuanto a Pitágoras, en realidad se habla de la escuela de Pitágoras, esa escuela entre la sabiduría y el mito, entre la ciencia y lo sectario, etc., por ciertas prácticas que se le atribuyen a la escuela de Pitágoras. Los objetos, ya en la concepción pitagórica, los objetos matemáticos no son empíricos, tienen una realidad extraña, sui generis, única en su especie. Los objetos de la matemática en realidad tienen como una realidad propia, ¿sí? Una propia ontología. Son objetos abstractos que tienen su estatus propio, ¿sí? De realidad. ¿Y cómo lo podemos conocer? Bueno, aquí es donde aparece la idea en la historia de la filosofía de la intuición, este término que casualmente es poco intuitivo para nosotros porque tendemos a pensar en la intuición como una corazonada, ¿sí? Como eso que es propio de lo animal. Pero en realidad en filosofía el término intuición tiene más que ver con un acto intelectual, ¿sí? Una aprehensión intelectual, o como decía Descartes, una capacidad de la mente pura y atenta que comprende de manera inmediata, es decir, sin ninguna mediación de los sentidos, ¿sí? Con la fuerza pura de la razón, aprende un objeto y lo comprende. Bien, entonces un poco los objetos, el acceso a esos objetos sui generis de la matemática es de tipo intelectual. Bien, es una capacidad de la mente pura, si se quiere. Eso en respuesta un poco a cómo los conocemos, ¿sí? Aparece esta capacidad humana sui generis también, ¿no? Para aprender y conocer esos objetos que son sui generis, que tienen una realidad abstracta especial. Discute la cuestión de el problema de la inconmensurabilidad, ¿sí? Porque justamente la capacidad esta de la intuición, comenta Klimovsky, una de las cosas que permitía conocer era la noción de espacio extenso y la idea de que todo tiene espacialidad y con ello es susceptible de una medida. Entonces los puntos, que serían como entidades últimas, en este caso no serían entidades límites, como en el caso de Tales, que partiendo de objetos empíricos se concibe la idea de un límite hacia lo pequeño y eso sería el punto. Acá, bueno, se hablan de entidades que tienen como su propia realidad, entes completamente abstractos y separados de esta realidad. Y el punto como entidad última, como lo más pequeño, bueno, tiene también no está desprovisto de esa característica que es la extensión. Entonces así es, digamos, como un elemento componente de otros objetos matemáticos el punto. De manera que dos segmentos, digamos, la medida de dos segmentos varía en relación con la cantidad de puntos de que se componen, o simplemente decir ya el hecho de que una recta se compone de un número finito, aunque seguramente muy grande, de puntos. Entonces
Claro, esto lleva a la conclusión, que era todo una filosofía aparentemente en ese contexto, de que todo es medible, todo tiene una medida, es mensurable. Entonces, dado dos segmentos cualquiera, estos siempre van a ser conmensurables. Es decir, que siempre va a haber una medida común que permita compararlos y relacionarlos, ¿sí? Una razón. Ahí viene también la palabra razón, ¿no? Si hablamos de 2 comparado con el 3, decimos que estamos hablando de la medida de 2 segmentos y que estamos hablando de centímetros. Bueno, sí. Y bueno, cuando hablamos de centímetros estamos asumiendo una unidad de medida, que es el centímetro, y estamos queriendo decir que en el primer caso entra 3 veces ese centímetro en un segmento, y en el segundo caso entra 4 veces, pero que lo que permite justamente establecer una comparación es esa unidad de medida. Bueno, se estaría aquí asumiendo que siempre 2 segmentos pueden establecerse una comparación entre ellos, encontrarse una medida en común, una razón. Bien. Pero bueno, dieron con el problema. Casualmente emerge un poco del problema que se conoce como el problema de Pitágoras, por más que muchas otras culturas matemáticas más antiguas ya habían llegado a ese resultado. En todo caso se puede discutir cuál es el grado de generalidad y de abstracción que fueron desarrollando las distintas culturas matemáticas a través del tiempo en relación con el problema conocido como el problema de Pitágoras, que es el problema de la relación, ¿no?, entre los lados, los catetos y la hipotenusa de un triángulo. Frente al cuadrado de lado 1, ¿sí?, aparece el problema, ¿no? Si se enuncia que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de los catetos, el cuadrado de los catetos sería 1 al cuadrado, que es 1 más 1 al cuadrado, ¿sí?, daría igual a 2. Ese resultado expresaría el cuadrado de la hipotenusa. Pero bien, ¿cómo obtenemos entonces el valor de la hipotenusa? Y bueno, sería la raíz de 2. Entonces acá tenemos ese caso de inconmensurabilidad, ¿no? Que no se puede encontrar una medida, una razón entre el lado de este cuadrado con la hipotenusa, que luego precipita toda una serie de problemas y teorías mucho más adelante, la noción de número irracional, etc. De ahí aparece también no irracional, lo que no tiene razón. Acá si vamos al texto, ¿sí?, bueno, plantea esta discusión. Y lo que un poco va a concluir de esto es que aparece la noción del punto sin extensión. Bien, o sea, se rompe esa metafísica de que todo tiene extensión y que el punto era como una entidad mínima, un ladrillo fundamental, pero que tenía extensión. Bueno, acá aparece una noción tan compleja como algo que ya no tiene extensión. Cada vez más nos separamos de ese estadio empírico. Ese sería el punto. El punto sin extensión es una abstracción, dice Klimovsky, casi completamente incomprensible desde el punto de vista intuitivo. Bien, ahí ya está el problema de cómo accede la mente a conocer esos objetos que ya son tan extraños como algo que no tiene extensión. Quizás nosotros hoy ya estamos un poco más familiarizados con esa idea, pero acá está trazando ese desplazamiento de las primeras culturas matemáticas a una cultura que ya empieza a tomar cada vez más distancia de esa realidad concreta que está enfrente nuestro, ¿sí? La matemática, cómo se empieza a posicionar en un mundo completamente abstracto. El punto sin extensión es una abstracción, decía, casi completamente incomprensible desde el punto de vista intuitivo, pero los pitagóricos advirtieron que no había escapatoria. Naturalmente ello está por encima de toda experiencia que podamos tener, afirma el matemático italiano Federico Enríquez, que fue aquí donde surgió por primera vez en la historia de la ciencia un término teórico. Bien, un término exclusivamente teórico,
en matemática, ¿sí? Que es una noción en filosofía de la ciencia y en epistemología importante, la de términos teóricos. Donde uno asume la realidad de ese objeto, que en este caso sería el punto como un objeto sin extensión, lo asume y deriva consecuencias o estudia las propiedades que se siguen de asumir tal cosa. Bien, entonces también aquí aparece, ¿no?, algo bueno que ya de hecho estaba en Tales. Empieza a poco a surgir la idea de un razonamiento que se tiene que desplegar a partir de ciertos supuestos, y con ella empieza a cobrar fuerza la idea de demostración matemática. Bien, a propósito del gran tema que trata Klimovsky, que tiene que ver con el problema de los fundamentos, ¿no? Y finalmente Platón, bueno, que no fue como un matemático estrictamente hablando, fue más como un pensador de la matemática, educado en la escuela pitagórica, de hecho, tuvo sus viajes hacia el sur, y en la escuela de Platón sí pasaron grandes matemáticos, Teteto, Eudoxo. La teoría de las proporciones de Eudoxo fue una de las grandes revoluciones de la matemática, ¿sí?, allá por el siglo, sí, entre el siglo V y IV antes de Cristo. Rescata tres principios de la filosofía de Platón. Esta idea de que ya aquí se postula como un segundo mundo, que es el mundo de los objetos matemáticos, de esos entes ideales, universales, abstractos, ¿sí?, que tienen como una realidad. Es un principio ontológico, ¿no? Tienen como su propia realidad. Objetos, entidades a los cuales accedemos por vía de la intuición. Esta capacidad de la intuición es lo que permite conocer esos objetos. Y también la idea de que el rol del lenguaje, ¿no?, que los términos del lenguaje logran capturar esos objetos, esos universales, esos objetos abstractos, formales del segundo mundo. Bien, aparece lo que sería un principio semántico, que luego va a ser en toda la historia de la matemática la cuestión del lenguaje se vuelve central. Bien, entonces está esta idea, ¿no?, de, bueno, acá yo destaqué que tiene sandalias porque me llama la atención que no hay ninguna foto o imagen de Platón sin sandalias. No debe estar, no haber sido una zona tan fría como la que estamos atravesando nosotros en este momento ahora. Cada término una idea, ¿no? Un poco ese es el principio. Una idea que no es una mera idea subjetiva, sino el mundo, el segundo mundo de las ideas, ¿sí? Ese mundo abstracto, ¿sí?, que en la República se habla, bueno, del mundo de objetos que podemos aprender cuando logramos escapar de la caverna, ¿no?, el mito de la caverna de Platón. Un poco versa la discusión sobre estos tres principios en la sección sobre Platón, ¿sí? Acá se explica un poco este último principio, el semántico. Para cada término una idea, como les decía, dicho de otro modo, lo que otorga significado a una palabra es el hecho de que a ella está asociada una idea o forma de la cual es su representación lingüística. Bien, esto es cuando lean en la página ya 50. Y con esto vamos cerrando un pantallazo general introductorio del capítulo 2. Les pido que lo lean. No es largo. Tiene muchos temas interesantes para discutir. En todo caso, si nada cambia en esta semana y en este mundo tan cambiante, lo discutimos por Google Meet la semana del viernes que viene. Les dejo un abrazo a todos. Adiós.